En el capítulo 25 del libro de Mateo encontramos la parábola en la que Jesús nos enseña sobre los talentos. Y si bien para efectos de su parábola Jesús utilizó la acepción de la palabra talento como la cantidad de plata que equivalía a eso, a un talento, pues en la actualidad, sobre todo para nosotros, la connotación de la palabra talento pues es una habilidad más que una cantidad de dinero, pues es una habilidad, una capacidad, una facilidad que tenemos físicamente o mentalmente o en cuestión de habilidades para realizar algo. Eso es para nosotros un talento y básicamente pues lo encontramos utilizado muy frecuentemente en cuestiones como la actuación o las cuestiones artísticas. Sin embargo, pues los talentos se dan en todos los ámbitos, en los ámbitos laborales, profesionales, los que sean. Cuando alguien tiene una capacidad muy notable con respecto a los demás, pues se dice que esa persona tiene un talento especial. Y entonces Jesús, al utilizar los talentos en su parábola, en la parábola estaba abiertamente refiriéndose a una cantidad de dinero de la época en la que él vivió, pero en el trasfondo, entre líneas, la enseñanza de la parábola más que nada tendría que ver con los talentos como los conocemos y los usamos ahora nosotros. Y entonces tenemos que Jesús narraba que un hombre muy rico había salido de viaje y que dejó a algunos de sus trabajadores la encomienda de cuidar de sus propiedades, cuidar de sus bienes. Pero no solo eso, sino que a algunos, yo supongo que a los 3 de sus trabajadores de más confianza, les dejó talentos para que cuidaran de ellos, para que los administraran. Y entonces tenemos que a uno de ellos le dejó 5 talentos, a otro de ellos le dejó 2 talentos y a uno, al tercero de aquellos de sus trabajadores, le dejó 1 talento para que lo administrara. Y entonces aquí decimos, aquí ya estamos parafraseando. Sí, efectivamente ya estamos parafraseando. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos yéndonos a lo que es la enseñanza de la parábola. Mentalmente ahora ya nosotros decimos, sí, aquel hombre le dejó 5 talentos, pero entonces, yéndonos al trasfondo de la parábola, lo que Jesús estaba diciendo es que le había dejado a algunos, Dios nuestro Señor, ciertas habilidades. ¿Por qué? Porque aquel hombre rico que salió de viaje, que se iba a ir, dejó a sus encargados, dejó a sus trabajadores a cargo de sus bienes. Pues a nosotros que nos deja a cargo del mundo, pone el mundo a nuestro cuidado, a que lo administremos, pero es de Él. Y a algunos les deja talentos. En este caso, pues, para efectos de la parábola fueron 3 de sus trabajadores, pero Dios nuestro Señor nos da talentos a todos. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos talentos. Lo que dice la palabra es que a uno les dejó 5, a uno le dejó 2 y a otro le dejó 1, según sus capacidades. Así nos dice el libro de Mateo en el capítulo 25, según sus capacidades. Quiere decir que a algunos pues nos da más talentos, a otros un poco menos talentos y a otros nos da pocos talentos, pero todos tenemos talentos que cuidar, que nuestro Señor nos da para que los pongamos a trabajar, para que los administremos. Al final de cuentas eso vendría siendo administrar los talentos, pues hacerlos más, ponerlos a trabajar, que no se queden ociosos.
Y entonces pues sí, si bien a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1 para que los pongan a trabajar, pues a todos nos da, unos más talentos, a otros menos talentos, pero todos tenemos. Y bien podemos decir, no, pues bueno, pues a mí nada más, yo soy de los de 1. Aquí no cabe decir, yo soy de los de 0, a mí no me dejó nada. No, no es cierto, puesto que desde que uno tiene la capacidad de razonar y de decir, no, pues realmente yo no me encuentro ninguna habilidad, ya está pensando. Tiene la capacidad de pensar y de decir, pues a mí no me dejó 10 ni me dejó 5, porque yo no soy como esas personas así que se les notan muchos talentos y muy grandes y yo no alcanzo a verlos, pero ya estamos pensando y ya estamos haciendo cuentas y estamos diciendo, yo no soy de los de 10, yo no soy de los de 5, quizás sea de los de 1, pero ya el momento de decir, no, yo no tengo ninguno, ahí sería falso, puesto que estamos razonándolo y ya tenemos por lo menos 1. Ahora bien, aunque seamos del de un talento, es algo muy valioso y es algo muy grande que Dios nuestro Señor nos está poniendo bajo nuestra custodia para que lo administremos y lo cuidemos. ¿Por qué? Porque recordemos la parábola aquella de aquel hombre que sale a buscar trabajadores para su viña. ¿Recuerdan? Para su huerta, para trabajar en su labor, en sus campos, y que sale a buscar trabajadores a diferentes horas del día. Y al final del día, ¿qué les paga? No les paga con talento, no les paga talento, les paga un denario. Un denario era en los tiempos de Jesús el sueldo de un trabajador agrícola por el trabajo de un día, por 12 horas de trabajo. Tenemos entonces que un denario, si lo decimos denario día, denario sueldo de un día o salario de un día, pues eso es lo que recibía un trabajador agrícola por su trabajo de un día. Recibía una moneda de plata que se llamaba denario. Pero para efectos de esta otra parábola de la que estamos hablando, Jesús dijo talentos, que a aquellos trabajadores, este otro hombre rico de esta otra parábola, les dejó 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a otro. Y nosotros decimos, yo soy de los de 1, me dejó muy poquito. Pues sí, pero si nos vamos a las conversiones, aquí se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque un denario, una moneda de plata, era el pago de un trabajador agrícola por el trabajo de un día. Pero un talento, ¿cuántos denarios creen que son? ¿O cuántos denarios creen que eran? Un talento era una medida, era una manera de medir una riqueza, una porción de plata, porque también el talento era una cantidad de plata, pero esta cantidad de plata equivalía, pongan atención, entre 5,000 y 6,000 denarios. Entonces ya lo creo que un talento era una cantidad muy importante, muy importante de dinero. 6,000, no sé ustedes si reciben un sueldo de, vamos a suponer su sueldo, el trabajo de un trabajador de un día, aunque para efectos reales era el trabajador, un trabajador del campo, un trabajador agrícola, pero vamos a decir que es nuestro sueldo de un día, lo multiplicamos por 5,000 o por 6,000, porque según las equivalencias que podemos encontrar, algunos dicen que era una cantidad cercana a los 5,000 denarios y otros que era una cantidad cercana a los 6,000. Vamos a redondearlo, 5,500 denarios. Eso era un talento. Entonces ya lo creo que aunque el Señor nos haya dado para nuestra custodia y administración un talento, es mucho, es muy valioso.
así sea un talento. Ya no se diga si tenemos 2, ya no se diga si tenemos 5, ya no se diga si tenemos más, porque hay quienes tienen más de 5. Para efectos de la parábola, pues Jesús dijo 5, 2 y 1, pero seguramente habrá quienes tienen más de 5, más de 10, más de 20, más de 30, más de no sé hasta cuánto. Nosotros mismos, cualquiera de nosotros que estamos escuchando esto, tenemos seguramente más de 1. Pero para efectos de la parábola, Jesús se fue a lo más bajo, a un solo talento, pues para amplificar o para magnificar luego la importancia que tiene poner a trabajar, aunque sea un talento, y las consecuencias de si no lo ponemos a trabajar. E igual puede ser que alguien tenga 10 y pone a trabajar 9 y 1 no. Pues por ese uno que no está poniendo a trabajar, se le van a pedir cuentas y le van a llamar la atención. Porque se espera que si recibe 10 talentos, ¿cuántos talentos debe poner a trabajar? 10. Y entonces nos vamos al otro momento de esta parábola, que es cuando regresa aquel hombre rico, aquel dueño de los talentos, de las propiedades. Y entonces aquí pues estamos hablando de Dios. Vuelve aquel hombre y les dice: vengan, criados míos, ¿dónde están mis propiedades? ¿Dónde está lo que les encomendé? Y entonces el hombre que había recibido 5 talentos, 5 habilidades, 5 dones, las había puesto a trabajar y había ganado otras 5. Había recibido fruto, ganancia por haber puesto a trabajar aquellos dones, aquellos talentos. Y le dijo: aquí tengo estos otros 5 talentos. Y se puso muy contento el dueño y le dice: siervo fiel y confiable, aquí tienes otros 5. Le dio más talentos. Y ven, siéntate aquí al lado mío. Y llamó al que le había dado 2 y dijo: Señor, aquí tengo los 2 que me dejaste y aquí están otros 2 que gané. Y también recibió el mismo trato porque les había dado según sus capacidades. El Señor esperaba que cada uno pusiera los talentos a trabajar según sus capacidades, ni más ni menos. Y entonces el que recibió 5 se suponía que tenía más habilidades, más capacidades, pero que también era más confiable, tenía la posibilidad de hacer con eso más, por lo menos el doble. Y entonces al que tuvo 2, lo convirtió en otros 2, llegó con 4 y también recibió el mismo trato. Siervo fiel, siervo confiable, ven, siéntate al lado mío, disfruta de mi presencia, de mi compañía. Y viene el que le dio un talento, que ya vimos que un talento es mucho y muy valioso, y de ahí entendemos el por qué, aunque sea un talento, para Dios es muy importante, porque ya vimos, según la conversión con los denarios, un talento era una cantidad enorme de dinero para la época. Era muy grande, muy importante para la época y para nosotros. Imagínense ustedes recibir ahorita así, que les dieran para que pusieran a trabajar o tener en su bolsa o en su cuenta de banco una cantidad de 5,000 veces su salario diario, así. Entonces sí era importante. Y aquel hombre llegó y le dice: Señor, yo te conozco, yo sé que eres exigente, le dijo, que quieres cosechar donde no sembraste y recoger donde no trabajaste nada, Señor. Y yo tuve miedo y escondí mi talento en la tierra. Y entonces el Señor se enoja y le dice: tú no eres un buen trabajador, tú no eres un buen empleado. Si sabías que yo era así, si sabías que yo era exigente, razón de más para que hubieras puesto a trabajar tu talento que yo te dejé. Por lo menos me hubieras dicho que no lo querías y lo hubiéramos puesto en el banco, y por lo menos hubiera ganado poquitos intereses los que da el banco. Pero dice: por eso no los dejé en el banco.
porque sabía que el banco me iba a dar muy pocos intereses, por eso se los dejé a ustedes, para que obtuvieran mayor utilidad. Y entonces le dice, quítenle su talento, que ya vemos que era una cantidad grande, no era una monedita. Al decir quítenle, no era nada más así, quítenle su monedita, no, pues eran 5,000 denarios. Y entonces dénselos al que tiene 10, al que trabajó mucho, ya le di otros 5 que ganó, los 5 que ganó, y aparte denle el 1 del que no hizo nada. Y aquí pues podemos ver cómo aquel hombre, aquel tercer criado, pues quizás se sintió menos y dijo, voy a tener que hacer 10, voy a tener que hacer las maravillas que va a hacer al que le dejaron 5 denarios. Yo con 5 talentos. Yo con un talento pues no voy a poder lograr lo que hace él. No le pasó por la mente que si era un talento el que tenía, se esperaba que pusiera a trabajar el talento que él tenía, no los de los demás, su talento. Y conforme a eso el Señor lo iba a juzgar, conforme a eso el Señor lo iba a considerar un buen empleado o un mal empleado. Al que tenía, no tenía que hacer lo que tenía el que tenía 5 talentos o el que tenía 2 talentos, tenía que poner a trabajar su talento. Pero aquí hay un detalle más, hay un detalle muy importante en esta parábola, y es el detalle de que aquel hombre tuvo miedo y escondió su talento, pero no dice que lo escondió en una alacena o que lo escondió abajo de su cama. Dice que lo escondió, que lo enterró. Y entonces tenemos aquí, para enterrar algo, ¿qué necesitamos? Tierra, ¿verdad? Él cavó un hoyo y ahí puso el talento, y luego tapó el hoyo otra vez con tierra. Entonces lo puso en la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir, todos los que tenemos nuestros talentos que Dios nos dio para trabajar para su reino, para trabajar para lo que Él necesita, para trabajar en nuestra misión que Él necesita que llevemos a cabo en este mundo. Pero este hombre lo enterró, lo puso en la tierra. Y entonces eso pasa cuando, teniendo un talento o 2 talentos o 5 talentos que Dios espera pongamos a trabajar para Él, para sus cosas, nosotros ponemos a trabajar esos talentos para lograr cosas en la tierra. El Señor nos dio capacidades políticas, somos muy políticos. El Señor nos dio capacidades intelectuales, somos muy inteligentes para hacer negocios, somos muy buenos para manejar influencias, somos muy buenos para cantar, para las cuestiones artísticas, cantar, pintar, actuar, para hablar, tenemos una voz excelente, tenemos capacidades para realizar actividades manuales como nadie puede hacerlas, tenemos capacidades para cocinar, tenemos capacidades, bueno, hablando de talentos, ahí están todos esos y muchos más, como por ejemplo tenemos el talento de aconsejar, tenemos el talento para amar, tenemos un talento súper especial que cuando nosotros abrazamos a alguien, esa persona se siente amada, siente no solo nuestro amor y nuestro cariño, sino que siente algo más, siente algo como que algo muy especial, como si muchas personas al mismo tiempo llenas de cariño lo estuvieran abrazando. Tenemos esas habilidades, esas capacidades, esos talentos, pero aquel hombre lo enterró en la tierra, lo puso a trabajar para cosas de la tierra. Y ahí estamos nosotros con nuestras capacidades artísticas, con nuestras capacidades físicas, porque somos muy buenos para hacer deporte, con nuestra capacidad de amar, de pensar, de idear cosas, pero las ponemos a trabajar en cosas de la tierra, no en las cosas de Dios, no es en nuestra misión de Dios, no en el reino de Dios, no para hacer más grande el reino de Dios y para que más personas los conozcan.
lo conozcan a Él, no para que más personas se acerquen a Él, no para que más personas sean felices, tengan menos tristeza, tengan menos hambre, tengan menos dolor, sino los ponemos a trabajar en cuestiones del mundo, y entonces sí recibimos muchas riquezas del mundo, recibimos ese dinero, pero por nuestro trabajo en el mundo, porque esos talentos que Dios nos dio, lo estamos enterrando en la tierra y las ponemos a trabajar en la tierra. Tenemos muy buenas capacidades para hacer negocios, sí, pero hacemos negocios turbios. Tenemos muchas capacidades para hacer riqueza, sí, pero riqueza en la tierra, haciendo incluso cosas que no son propias de Dios. O incluso nos dejamos involucrar tanto en esa capacidad que tenemos para hacer negocios, que nos olvidamos que tenemos una familia, que también tenemos la misión de la familia, de cuidar y de criar a nuestros hijos y a nuestra esposa, y le dedicamos ese talento al mundo, y nos roba la capacidad de atender todo lo demás que tenemos que atender, y no tenemos tiempo para Dios porque estamos poniendo a trabajar ese talento que tenemos en el mundo. Y entonces llegó aquel hombre frente a Dios, y ¿qué le dijo? Enterré mi talento, puse mi talento a trabajar en la tierra, en las cosas de la tierra, para beneficio de las cuestiones del mundo. Ese talento político que tuve, Señor, lo utilicé para hacer que todos se sintieran bien contentos. Tomé decisiones que el mundo quería aborto, el mundo quería drogas, el mundo quería que cada quien pudiera casarse con quien quisiera, así fueran de su mismo género, así mismo fuera que fueran con animales o con muertos. Y bueno, yo como político, pues bueno, yo le quise dar gusto al mundo y puse a trabajar mi talento político para el mundo, en el mundo, y logré cosas del mundo. Yo, Señor, con esa capacidad artística que me diste, hice películas pornográficas, hice obra, hice arte para darle gusto al mundo, y el mundo quería ver hombres con hombres y mujeres con mujeres, y pues yo hice películas de esas con esa habilidad histriónica que me diste, con esa capacidad que me diste de pintar, de hacer esculturas, con esa capacidad que me diste para crear música, para crear letras para música. Ese talento que me diste yo lo puse para darle gusto al mundo, Señor. Lo enterré en la tierra, mi talento. No lo puse a trabajar para que tú ganaras, aún sabiendo que tú eras exigente y que me ibas a pedir cuentas de este talento. Puse mi capacidad que me diste, Señor, para convencer a las personas, para ser convincente, para engañar a todo mundo. Esa capacidad que me diste para poder acercarme, llegar a las personas, a su corazón, a su mente, y llevar tu mensaje, lo enterré en la tierra y llevé mensajes de la tierra, llevé mensajes del mundo, y muchos, Señor, se perdieron por lo que yo dije, por lo que yo hice, porque enterré mi talento en el mundo. Y entonces el Señor, ¿qué dijo a aquel último siervo que le había dado un talento y que lo había enterrado en la tierra? Quítenselo, siervo malo y fiel, fuera de mi vista. No eres un buen empleado. Y le quitaron el talento y quedó fuera de la presencia de su Señor como un mal empleado, porque aún ese talento era valioso, y de ese talento el Señor esperaba algo y no lo recibió. Ahí está pues la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25. Bendiciones.